Continuando con la clase que habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a continuar con ecuaciones diferenciales. Hasta ahora hemos visto los siguientes tipos, que son los que hemos visto hasta este momento. Empezamos con lo de tipos de separación de variables o de variables separables. Luego de las variables separables pasamos a las homogéneas y posteriormente vimos las ecuaciones diferenciales exactas. Bien, ahora vamos a ver, continuando con esto, vamos a ver ecuaciones diferenciales que se resuelven con factor integrante. Y dentro de las ecuaciones diferenciales que se resuelven con un factor integrante, tenemos las ecuaciones diferenciales no exactas. Ecuaciones diferenciales no exactas. Bien. Las ecuaciones diferenciales no exactas tienen una apariencia que es similar a las ecuaciones diferenciales exactas. Es decir, vamos a considerar, por ejemplo, en el caso anterior, que si yo tenía una función de dos variables de esta forma, de esa forma, nosotros teníamos una ecuación diferencial que era exacta. Bien, pero para saber si eran exactas es necesario que se cumpla una cierta característica. Es decir, que lo que nosotros teníamos que poder demostrar es que la derivada parcial de m en función de y tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función en x de y. Es decir, que si esto se cumplía, nosotros podemos decir que es exacta. Ahora bien, en caso particular, que se dé la siguiente situación, y vamos a ver cuál es la situación que se tiene que cumplir. En el caso que se cumpla lo siguiente, entonces vamos a ver, fíjense que acá la derivada parcial con respecto, perdón, acá hay un error, porque es con respecto a y, derivada parcial con respecto a y. Y este exactamente igual, es con respecto a y. Bien, entonces cuando la derivada parcial con respecto a y de m sea distinto a la derivada parcial con respecto a x de n, entonces en ese caso podemos decir de que la ecuación que yo había planteado es una ecuación diferencial no exacta. Entonces, en ese caso, tendremos con respecto a y, tendremos
fíjense que voy a tener la misma expresión. Lo único que para diferenciarlo del anterior, voy a cambiar m por n por p y q. Entonces, la apariencia de la ecuación diferencial que es exacta con la ecuación diferencial que es no exacta es la misma. Yo para diferenciarlo solamente lo que hice, únicamente lo que hice fue cambiar, entonces necesito cambiar las letras mn por p y por q. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, acá nosotros tenemos que plantear lo que se llama un factor integrante. Un factor integrante tiene la siguiente expresión. Entonces, f de x. Fíjense que un factor integrante es función de una sola variable. O puede ser función, también función de y. Cualquiera, puede ser f de x o f de y. Cuando yo obtengo este factor integrante, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo en ambos términos de la expresión anterior y automáticamente nosotros transformamos la función de ecuación diferencial que es no exacta, la transformamos en ecuación diferencial exacta. O sea, voy a tomar esta expresión. Muchas veces hago copiar y pegar a los efectos de poder ir un poco más rápido. Entonces lo que yo les dije es que aquí voy a hacer el factor integrante, fíjense que se multiplica por P y se multiplica por Q. Entonces, al multiplicarlo, la ecuación diferencial vamos a colocar así, la ecuación diferencial se va a presentar de la siguiente forma. Bien, entonces, cuando yo multiplico, ahí está. ¿Qué significa? Que f de x por p de xy, f de x por p de xy, que es ese, lo que está sombreado, se va a transformar en m de xy. Y f de x por q de xy se va a transformar en n de xy. Y a partir de ahí, nosotros podemos ya resolverlo a la ecuación diferencial, tal como habíamos hecho anteriormente, como era exacta. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Hacemos el cálculo del factor integrante. Ustedes van a tener en el apunte un desarrollo de cómo llegamos a la expresión que le voy a colocar ahora. No lo voy a hacer ahora porque ya lo tiene usted en el apunte y nos va a llevar demasiado tiempo. Lo que sí tienen que recordar que para encontrar el factor integrante, primero tenemos que encontrar un valor de R. Un valor de R. ¿Que va a ser función de X o va a ser función de Y? En el caso que sea función de X, entonces fíjense la expresión, es Q de XY, todo esto multiplicado por la derivada parcial de P de XY es derivada parcial con respecto a Y
menos perdón, lo vamos menos ese también voy a eliminar Q x. Bien, cuando ya he obtenido el valor de R de X, para poder encontrar el factor integrante, voy a decir que el factor integrante f de x es igual a una función exponencial. Vamos a utilizar eso. Bien, y ahí tenemos el factor integrante. Esto que ustedes ven ahí es el factor integrante. Bien, ahora, yo les había dicho que también podría ser en función de y. Bueno, ¿qué pasaría si fuese en función de y? Entonces, el factor integrante en función de y, lo que ustedes van a ver es que cambia. Acá en el cociente va a ser P, eso va a ser Q, y esa expresión va a ser P. Y aquí tenemos un factor integrante en función de y, que es un E de R. Bueno, entonces, en definitiva, si yo logro encontrar el valor de f de x, yo lo voy a multiplicar con el p y con el q, voy a obtener m de x y n de x, y después lo resuelvo como si fuese una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a suponer que a nosotros nos plantean una ecuación diferencial que tiene este tipo. Bien, vamos a ver. Por un lado, diferencial de x más veamos ese ejemplo. Nos dan una ecuación diferencial y nos dicen, bueno, resuelva. Nosotros lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, tiene la forma de una ecuación diferencial que es exacta. Para ello se tiene que cumplir que las derivadas parciales sean iguales. O sea que se tiene que cumplir con esta expresión que está acá. Se tiene que cumplir eso. Bueno, lo vamos a poner acá para que la ecuación diferencial sea exacta. Perfecto. Entonces voy a aprovechar esta ecuación
Esto va a ser igual. Y en vez de m, acá voy a poner lo que yo considero que es m, que es lo que he marcado ahí. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es derivar en forma parcial la derivada parcial de esa expresión. Recuerden que la derivada parcial con respecto a y, la parte, entonces, cuando está la variable x, es un valor constante. Entonces, en 2i me va a quedar exactamente igual, porque es la derivada de una función por una constante. O sea que en el primer término tengo la misma expresión. Y en la otra, 3x, que es constante, me va a quedar 3x, y la derivada del seno de y es el coseno de y. Ahí tenemos la derivada de m respecto de y. Bueno, voy a aprovechar esto de nuevo y lo que voy a hacer es cambiar. Entonces, ahora vamos a ver la derivada de n con respecto a x. Bien, entonces, n es la otra expresión, que es x por e a la i más x al cuadrado por el coseno de y. Bien, vamos a ver cuál es la derivada de esto. En el primer término es la derivada de una constante por una función. O sea que la derivada de x1 me va a quedar e sub i. Y en la segunda es la derivada de una constante, que es x cuadrado, perdón, coseno de y, en ese caso, es la constante, y x cuadrado es la que tengo que derivar, y me va a quedar 2x. Entonces, si nosotros observamos esto, vamos a ver. Bueno, en realidad lo quería poner acá, entonces. Entonces vamos a colocar. Se observa que las derivadas son diferentes. Entonces, se trata de una ecuación diferencial no exacta. Bueno, ya hemos podido determinar de que es una ecuación diferencial no exacta, por lo tanto lo que tenemos que encontrar es el factor integrante. Entonces, cálculo del factor integrante. Para realizar el cálculo del factor integrante, yo tengo que definir P y tengo que definir Q. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, P xy es igual a esa expresión.
y luego Q de X, ¿sí? Es la que sigue. Bien, ya definido estos dos valores de P y de X, vamos a aplicar esta expresión para encontrar el valor de R de X, que es el factor integrante. Bien, veamos. Voy a reemplazar Q de X, y es esto que está aquí. Luego decimos que la derivada parcial de P de X, y con respecto a Y. Eso ya lo habíamos calculado anteriormente, porque nosotros lo habíamos llamado M, pero en realidad era P. Entonces, es esta expresión que está acá. Y lo voy a colocar entre paréntesis. Y luego también habíamos calculado la derivada de Q, que en su momento yo le había dicho que era N, que es esto que está aquí. Bien, lo único que tengo que hacer ahora, lo único que tendría que hacer ahora es resolver. O sea que si yo lo resuelvo, me va a quedar un cociente. En el denominador, miren, voy a poner esto, pero en realidad le voy a dar un toque. Voy a sacar factor común X. Entonces, si saco factor común X, esta X desaparece y este X cuadrado desaparece. Me va a quedar solamente X. Y en el numerador voy a tener primero este paréntesis y luego este paréntesis. Y como está el signo negativo, este cambia el signo negativo. Bueno, como ya lo tengo ahí, entonces veamos qué me queda. En el numerador, en el denominador, continúo con el mismo. Y en el numerador, veamos, tenemos 2EI menos EI y me va a quedar una sola EI. Bien. Y luego, si tengo 3x por coseno de i menos 2x por coseno de i, y esto va a ser igual a más x por coseno de i por coseno de i. Bien, fíjense que yo acá puedo simplificar la expresión del numerador sobre lo que está entre paréntesis y me va a quedar 1 sobre x. ¿Este es el factor integrante? No.
esto es R de X. El factor integrante se obtiene de acá. Entonces, f de X, miren, para que ustedes, vamos a hacer así, esa es la expresión, ¿verdad? Entonces, quiere decir que voy a reemplazar R de X por su igual. Esto va, y aquí me va a quedar 1 sobre X. Perfecto. Luego, yo sé que la integral de 1 sobre X es igual al logaritmo natural de X. Entonces, esto me va a quedar así. Logaritmo natural de X. Yo voy a aplicar ahora logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Aplico logaritmo natural de f de X es igual al logaritmo natural. Y hay una propiedad de los logaritmos, que si el logaritmo natural de una potencia, este es igual al producto del exponente por el logaritmo natural de la base. Es decir, el logaritmo natural de X por el logaritmo natural del número E. Y nosotros sabemos que el logaritmo natural del número E es igual a 1. Entonces me va a quedar logaritmo natural de X. Bien. Paso siguiente, lo puedo cancelar los logaritmos naturales. Es decir, en esa expresión cancelo los logaritmos naturales. Al cancelar los logaritmos naturales, me queda que el factor integrante es igual a X. Factor integrante es igual a X. Muy bien. Fíjense que voy a guardar esto para que lo tengamos. Bueno, cuando yo encontré el factor integrante, lo que tengo que hacer es multiplicar el factor integrante por los valores de P y de X. O sea que tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer eso. Bien. Entonces voy a reemplazar. El factor integrante es X por P de XY. Por eso yo había definido anteriormente P de XY, que es todo esto que está acá. Bien, más el factor integrante, que es X, por Q de XY. Voy a buscar el Q de XY. Bien,
Listo. ¿Qué hago ahora? Entonces lo que tengo que hacer es la propiedad distributiva para ver cómo resulta todo esto. Si yo multiplico la propiedad distributiva, 2x, y acá me va a quedar con este. 3x al cuadrado. Muy bien. Y en el otro, también hago la propiedad distributiva. X por x al cuadrado. Y ahí me va a quedar x al cubo. Y ahí obtuve una nueva ecuación diferencial. Esta es una nueva ecuación diferencial. En esta nueva ecuación diferencial, y yo tengo que ver si con la multiplicación del factor integrante pudimos nosotros determinar la igualdad. Entonces, se tiene que cumplir esto. Debemos comprobar nuevamente eso. Bien. Entonces, ahí va a ser con respecto a la nueva expresión. Este sería m, la nueva m. Este sería con respecto a i. Y como ahí esa derivada parecería que estuviese afectado solamente al primer término, lo vamos a mejorar. Y le vamos a poner un paréntesis. Y bien, o sea que tengo que hacer la derivada parcial con respecto a i. Veamos qué queda esto. Bueno, como estamos derivando con respecto a i, en el primer término 2x es un valor constante. Y la derivada de e a la i con respecto a i es de e a la i. Entonces acá me queda exactamente el mismo término. Más, y en el otro tenemos la derivada del seno de i, nosotros estamos derivando con respecto a i, o sea que 3x al cuadrado es un valor que es constante, es la derivada de una constante por una función, y entonces lo único que tenemos que determinar es la derivada del seno, y que es el coseno. Bien, ya hicimos la derivada entonces de m con respecto a i. Ahora vamos a hacer la derivada de n con respecto a x. Voy a utilizar esto para no andar haciendo tanto trabajo. Este lo voy a cambiar n y aquí va a ser con respecto a x. Entonces, ahí es con respecto a x. Aquí tendremos que poner nuestro nuevo n. Nuestro nuevo n que vendría a ser esa expresión. Bien. Veamos, estamos derivando con respecto a x, por lo tanto aquí e a la i es una constante. Tenemos que derivar x cuadrado y me queda 2x a la i. Bien. Luego, coseno de i es un valor constante, porque estamos derivando con respecto a x, entonces hay que derivar x cubo, que es 3x al cuadrado. Entonces, fíjense que las dos derivadas son iguales, entonces, al cumplirse la condición señalada,
pudimos transformar una no exacta en exacta. Luego se resuelve como tal. Bien. Es decir, que lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, fíjense que lo único que hicimos es, nos plantearon una ecuación. Vimos si se cumplía con la condición de exactitud. Como no se cumple, entonces la ecuación diferencial es no exacta. Como se trata de una ecuación diferencial no exacta, hay que hacer el cálculo del factor integrante. Para ello definimos cuál es P de X y cuál es Q de X. ¿Por qué? Porque para encontrar Rx tenemos que utilizar esas dos expresiones. Al encontrar Rx, pudimos entonces aplicar la ecuación que nos determina el factor integrante, que X. Ese factor integrante se multiplica por P y se multiplica por Q y se obtiene un nuevo M y N. Se hace nuevamente la comprobación y fíjense que ya tenemos una exacta. Para continuar y para repasar un poco la ecuación anterior, entonces recuerden que nosotros teníamos que encontrar una función U. Para poder resolver esto, teníamos que encontrar una función U que va a depender de X y de Y, y que esta función U que depende de X y de Y, no es otra cosa que la integral de M de X y diferencial de X más KI. Bien, ¿se acuerdan que era esto? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer, voy a resolver esto. Es decir, en vez de colocar M, voy a colocar la expresión que tenemos aquí. Bien. Entonces la vamos a resolver por descomposición. Vamos a resolverlo por descomposición. ¿Cómo es esto? Es la suma de dos integrales más KI. La integral va a este contenido diferencial de X. Y luego va a este contenido diferencial de X. Bien, muy bien. Resolvamos entonces. Entonces, en la primera estoy derivando, o sea, estoy integrando con respecto a X. Por lo tanto, de 2e a la I, 2e a la I, es un valor constante que se puede extraer fuera del signo integral. Es decir, bueno, se lo voy a hacer paso por paso para que después no surjan inconvenientes. Entonces, en la primera expresión estamos integrando con respecto a X y me va a quedar
2y. Entonces yo aquí tengo x diferencial de x. Muy bien. Y en la segunda, también yo estoy integrando con respecto a x, o sea que quiere decir de que el 3 seno de y es un valor constante que lo puedo extraer fuera del signo integral. Perdón, aquí va, 3 seno de y. Y me queda en su interior x al cuadrado diferencial de x. Bien, ¿qué me queda aquí entonces? La integral de x es x cuadrado sobre 2. Si es x cuadrado sobre 2, lo simplifico con el 2, que está fuera del signo integral. Entonces me va a quedar así como x cuadrado por e a la y. Por e a la y. Bien. Y en el otro, el x cuadrado es el x cubo sobre 3. El 3 se simplifica con el 3 que está afuera, entonces me va a quedar x cubo por el seno de y. Entonces, seno de y es x cubo. Más una constante que depende de y. Bien, en definitiva, si yo elimino los pasos intermedios, me va a quedar la función que yo estoy buscando. Eso que tenemos ahí es la solución general de la ecuación diferencial. Ahora bien, pero no termina acá, porque nosotros tenemos que encontrar el valor de k. Para encontrar el valor de k, tengo que derivar con respecto a y. Entonces, esto así, es la derivada de u con respecto a y. Esto en vez de u lo voy a afectar bien, más, y ahora voy a tener la derivada de k. Y esto no es otra cosa que n de xy. Bien, entonces, resolviendo todo esto, vamos a hacer así. Vamos a ver. La derivada del primer término, como estamos derivando con respecto a y, entonces me va a quedar exactamente igual, porque es la derivada de una constante por una función. Bien. Perfecto. Y luego, la derivada de x cubo por el seno de y con respecto de y, entonces vemos que x cubo es una constante.
O sea que me va a quedar la derivada del seno es el coseno. Por el coseno de. Todo esto va a ser más es igual a n de xy. Y n de xy, nuestro n de xy está acá. X cuadrado por y bien. Bueno, entonces fíjense que este término, la suma de estos dos términos es igual a la suma de esos dos términos. Entonces quiere decir que la derivada respecto de y es igual a 0. Para saber cuánto vale KI, lo que tengo que hacer es integrar en ambos lados. O sea, tengo que hacer la integral diferencial de y es igual a la integral de 0. ¿Y qué me está diciendo esto? En el primer término, si yo integro la derivada, me va a dar KI. Y en el segundo, ¿qué me está diciendo? La integral de 0 para que me dé 0 significa de que la función tiene que ser un valor constante. ¿Sí? Tiene que ser constante. Por lo tanto, quiere decir de que K sub i va a ser igual a K, que es un valor constante. Muy bien. Muy bien. Entonces, este valor de K lo tengo que reemplazar aquí. Entonces me va a quedar, lo reemplazo, en vez de esto voy a colocar K mayúscula, y recuerden que esto es el valor de una constante C, minúscula. Bueno, pero no termina todo esto ahí. ¿Por qué? Porque está acá y este C lo voy a juntar. Entonces va a ser así. Entonces va a ser igual a C menos K, porque paso K por el otro mismo. Y como es la resta de dos constantes, el resultado va a ser una constante. Entonces, quiere decir de que la resta de estos dos va a dar un valor de C. Y ahora sí obtengo la solución de la ecuación diferencial. Esa es la solución general de la ecuación diferencial inicial, ¿no? En la solución general. Bueno, como verán, el tratamiento es igual al de una ecuación diferencial. La ecuación la no exacta es la ecuación diferencial exacta. Lo único que nosotros tenemos es encontrar el factor integrante. ¿Puedo haber utilizado RDI? Sí. Hay veces que f de x es muy complicado. Acá le doy una ecuación muy difícil, muy áspera para poder trabajar. Entonces, mi consejo es que ustedes trabajen con RI, prueben, porque es muy probable que acá les dé una ecuación que sea un poco más fácil para poder trabajar. Bien, luego que hemos visto esta, entonces ya hemos visto variables separables
homogéneas exactas, y ahora tenemos ecuaciones diferenciales que se resuelven con un factor integrante. Una de ellas es la ecuación diferencial exacta, no exacta. La segunda es una ecuación diferencial lineal. Ecuación diferencial lineal. Bien, una ecuación diferencial lineal tiene la siguiente forma. Veamos. Fíjense que es una función, es una ecuación diferencial ordinaria, porque solamente tiene una sola variable. Diferencial de y diferencial de x más fíjense que tiene una expresión que es muy parecida a un polinomio. Bien, esa es una ecuación diferencial lineal. Esa es la forma. Esa es la forma de una ecuación diferencial lineal. Ahora, lo que generalmente se trata de hacer es eliminar el término que acompaña a la derivada. O sea, el término que acompaña a la derivada es una función de x. Ahí la vemos como a sub 1 de x. Entonces, podemos decir lo siguiente. Divido miembro a miembro. Divido por el factor que acompaña a la derivada de la función y me va a quedar esto. Bien, divido por todo esto. ¿Saben para qué se hace esto? Solamente para dejar el primer término que se encuentre despejado. Entonces, yo voy a simplificar y ¿qué me queda? Me queda algo así. En el primero simplifico y se va este término que acompaña. El segundo, ese cociente, yo lo voy a llamar, entre el A sub 0 y el A sub 1, lo voy a llamar P minúscula. Me va a quedar P de X. Y luego el G dividido A sub 1 me va a quedar Q de X. Entonces, fíjense que yo lo que he hecho nada más es la ecuación diferencial, que parto de esta expresión. Yo lo que trato siempre es mantener la derivada de la función libre de este lado y la transformo de otra forma. Acá pueden ocurrir dos cosas. Se pueden dar dos cosas. Dos casos. Primero, el primer caso, puede ocurrir que Q de X sea igual a 0. Bien, ¿qué pasaría si Q de X es igual a 0? O sea que la expresión me quedaría de la siguiente forma.
me quedaría igual a 0. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una ecuación igual a 0? Esta recibe el nombre de ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Por qué estaba igualado a 0? ¿Cómo se resuelve? Es sumamente fácil. Este se resuelve por separación de variables. Bien, veamos cómo es. Lo que voy a hacer es pasar el segundo término del otro lado de la igualdad. Como está sumando, pasa restando. Y ahora hacemos la separación de variables, como habíamos hecho anteriormente. O sea que juntamos la y con sus diferenciales y la x con sus diferenciales. O sea que la y que está del otro lado pasa como denominador y aquí va a pasar el diferencial de x. Fíjense que acá se hace muy fácil resolver esto. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer ahora es aplicar la integral en ambos lados de la ecuación. Entonces, la integral ahí, y como signo negativo lo voy a dejar fuera del signo integral. Ahí está. La integral de 1 sobre i es igual al logaritmo natural de x. Logaritmo natural de i. Entonces es logaritmo natural de i. Y esto que va a ser igual. Y bueno, acá va a haber una función. Va a ser lo mismo que está acá. Pero con la diferencia de que acá yo le tengo que colocar la constante de integración. Bien. Ahora bien, el logaritmo natural pasa para el otro lado como una función exponencial. Es decir, que i de x, o sea, i, va a ser igual a una función exponencial. Bien. Ahora, si yo aplico las propiedades, de producto de potencia de igual base, y si tengo una suma, significa que en realidad lo que tengo es lo siguiente. Por e a la c. Bien. Pero e a la c es un valor constante. C constante es constante, tengo una constante, le doy una constante. O sea que voy a colocar c, que es la constante de integración, por e
Y así sería el resultado. O sea que, para hacerlo un poquito más claro, si yo elimino los cálculos intermedios, quiere decir de que ahí voy a tener la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Esto que está ahí es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Podemos hacer un ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo para no tardar tanto de esto. Imagínense que nos dan, generalmente las ecuaciones diferenciales de este tipo son muy sencillas. Nos dan una, por ejemplo, más 2i igual a 0. En realidad esta me la estoy inventando ahora, porque para que sea la rápida. Bueno, me dan esa. Entonces ustedes dicen, bueno, esto se trata de una ecuación diferencial lineal y que es homogénea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar 2i al otro lado. Como está sumando, va a pasar restando. Fíjense que es lo mismo que hice en la teoría. Entonces, va a ser igual a menos 2i. Bien. Para resolver esto, entonces voy a hacer separación de variables. Voy a separar variables. Entonces, me va a quedar el denominador. Perdón, pero acá estaba, yo seleccioné mal esto. Se me escapó. En realidad es esto, porque son dos cosas diferentes. Son ecuaciones diferenciales ordinarias, no parciales. Es de una sola variable. La simbología es diferente. Bien, entonces acá vamos a tener el i y en este lado el diferencial de x. Para resolver esto, lo que tengo que hacer ya en esta instancia es aplicar la integral en ambos lados de la igualdad. Entonces, aplicamos una integral y aplicamos, ahí está, la integral. Bien, sabemos que del otro lado, 1 sobre i integral es logaritmo natural de i, y del otro lado me va a quedar, lo voy a dejar así como está, no lo voy a resolver por ahora, para que seguir como en la teoría. Bien, entonces yo sé que i es una función exponencial. Entonces lo voy a tomar de acá. Entonces i es igual a una función exponencial del integral del diferencial de x. Bien, entonces, perdón, aquí el 2, me faltó el 2. Bueno, esto más, ahí está, más c. Perdón, acá le tendría que haber puesto, ahí está. Bueno, entonces quiere decir que
Espera que esto lo voy a ordenar bien, porque si no, esto en realidad va ahí en el lado de la integral. Más C. Bien. Porque yo lo que resolví fue la integral de la derivada de I sobre I. O sea, el diferencial de I sobre I. Entonces, esto lo voy a repetir. Me va a quedar algo así. Yo sé que, como había dicho anteriormente, más C, si hago que es igual a producto de potencia de igual base, C me va a quedar ahí. Y luego, al resolver la integral, esta es la integral del diferencial de X, es X. Y ese sería el resultado. Fíjense que lo he hecho siguiendo los pasos anteriores, ¿no? Sumamente sencillo. Segundo, si habíamos dicho, segundo, bien, puede ocurrir que Q de X sea distinto de cero. Entonces acá me va a quedar Q de X. Entonces se trata de ecuación diferencial lineal no homogénea. Y no es que se resuelve por separación de variables. No se resuelve de esta forma. Bien, esta es la más complicada, pero no es tan complicada. Es como dice, está mal, pero no tan mal. Lo que hay que hacer acá, veamos, voy a resolver la suma del primer término. ¿Cómo es esto? Para resolver la suma del primer término, entonces esto me va a quedar así. Esperen que voy a hacer. A ver si me sale de la siguiente forma. Bien, entonces aquí voy a tener diferencial de X. Acá diferencial de y P de X y por diferencial de X. Bien, el diferencial de X lo voy a pasar para el otro lado. O sea que acá tomo todo esto. Voy a hacer así, porque este lado desaparece. Y el diferencial de X aparece del otro lado. Muy bien. Como tengo dos términos con diferencial de X, lo que está del segundo lado de la igualdad, voy a igualar todo a cero. Es decir, acá me va a quedar menos igual a cero. Bien. Fíjense que hay dos términos con diferencial de X. Entonces lo que voy a hacer ahí es sacar factor común. Saco factor común diferencial de X. De esto. Ahí está. Y
Y si usted, ahora lo que voy a hacer, el segundo paso que voy a hacer ahora es ordenarlo. Ordenar. Perdón. Ordeno. Ordenar por una cuestión de que voy a dejar primero el diferencial de x y voy a tener diferencial de y. Entonces, fíjense que acá tengo esto que ustedes ven aquí, se resuelve como una ecuación diferencial no exacta. Entonces, en esta ecuación diferencial no exacta, voy a tener que P de XY es igual a toda esta expresión. Y luego, Q XY es igual a 1. Bien, entonces ahora el factor integrante la expresión del factor integrante es similar a la que teníamos antes. La voy a tomar prestada de acá. Es similar a la que teníamos antes. Con la única diferencia que no vamos a trabajar con R de X, sino con P de X. P de X. Esto viene a que Q de X es igual a 1. Entonces, fíjense que si acá es igual a 1, me queda 1 sobre 1 es 1. Y acá es 1, la derivada parcial de una constante es 0, o sea que me queda que Rx es la derivada de y con respecto de P de X. Pero a la larga se va a demostrar de que es igual a P de X. Ya lo vamos a ver en los ejercicios, ¿no? Pero viene de ahí. Entonces, ese factor integrante. ¿Qué hacemos con ese factor integrante? Y como hacíamos antes, ese factor integrante lo tenemos que multiplicar en ambos lados de la igualdad de la ecuación diferencial. Entonces, voy a tomar la ecuación diferencial, que es esta que está acá, y lo que yo voy a hacer es, le voy a agregar adelante, es el factor integrante respecto de x por todo lo que está aquí. Todo eso. Y del otro lado exactamente igual. Bueno, muy bien. Entonces, luego que hemos hecho esto, reemplazo. Entonces, en vez de colocar el factor integrante, voy a poner su expresión. Ahí. Acá. Ahí. Muy bien.
reemplazo. O sea que lo único que hago. Luego, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva. Por una cuestión de que se van a dar cuenta por qué. Bien, entonces, esto se multiplica propiedad distributiva ahí y luego ahí. Bien. Ahora necesito de que ustedes entiendan lo siguiente. Si ustedes observan esta expresión, es el producto de una función por la derivada de y, más, este vendría a ser, lo que ustedes ven desde ahí hasta ahí, es la derivada de e a la integral de p de x diferencial de x, por y. O sea que en realidad esto vendría a ser, este vendría a ser el desarrollo de la derivada del producto de dos funciones. ¿Cuál sería? Sería este por y, esta expresión que está acá, si yo la derivo, ¿qué me va a dar? Fíjense que la derivada de un producto es la primera, que está ahí, por la derivada de la segunda, que está ahí, más la segunda sin derivar, que está ahí, que es y solita, por la derivada de la primera. Entonces esto va a ser igual a lo que está del otro lado. Bien, muy bien. Luego, para poder sacar, para que yo pueda sacar el valor de la derivada, lo que tengo que hacer es la operación contraria, que es integrar. Entonces, integramos de un lado y, perdón, lo tengo que marcar, integramos eso e integramos del otro lado. Bien, y aquí es la integral de diferencial de x. Bien, entonces, ¿para qué integré? Para liberar esta expresión. Lo libero y es igual a lo que está del otro lado. Y luego lo que a mí, lo que me interesa es encontrar el valor de y. No me interesa encontrar lo que está ahí. Entonces, perdón, acá me faltó más c, que es la constante de integración. Entonces, a mí lo que me interesa es y, no me interesa esta expresión. Entonces, este pasa para el otro lado. Bien, entonces, esto lo voy a sacar de acá, pasa para el otro lado, pero ahí con un signo negativo. Y ahí tengo la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Y acá tengo que resolver esta integral, pero esta integral va a depender del valor de Q y el valor de P. O sea que en un ejemplo ahí se va a poder ver bien cuál es el resultado. Bueno, para finalizar vamos a ver un ejemplo. Que vamos a hacer un ejemplo también sencillo para que lo entiendan. Bien, veamos.
Acá hay algo que esto tendría que ir para allá. Y este tendría que ser el segundo. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nos dan la derivada de y más 2xy menos 2x, y lo vamos a complicar un poquito. A la menos x al cuadrado. Esto es igual a 0. Bueno, entonces, fíjense que no tiene la forma de una ecuación diferencial lineal homogénea. Pero si yo paso este término para el otro lado, ahora sí. Fíjense que tenemos cómo es la expresión. Veamos. Me está diciendo que es una derivada más una función de x multiplicada por y igual a otra función de x. Bueno, tenemos la derivada más 2x, que es una función de x, y igual a una función de x. O sea que esa ya sería una ecuación diferencial. Entonces se trata de una ecuación diferencial no homogénea. Lo que tenemos que ver es cuál es P de X y cuál es Q de X. Porque recuerdan que es P minúscula y Q minúscula. ¿Sí? P minúscula. Entonces, no es P y Q mayúscula. Entonces tenemos P. Ahí está. P de X. Bueno, P de X es igual a 2X. Ahora, Q de X no es igual a 0 como en el caso anterior. Perdón, no es igual a 1. Aquí tenemos que Q de X es igual a 2X por E a la menos X al cuadrado. P de X y Q de X minúscula. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar primeramente es, bien, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Es el factor integrante. Bien. Factor integrante. Bueno, entonces ahí, bueno, lo voy a poner de nuevo. Entonces, es 2x, diferencial de x. ¿Esto cómo se resuelve? Esto es E. Bueno, me va a quedar 2, lo saco fuera el signo integral, o sea que me va a quedar x al cuadrado. E a la x al cuadrado. Bien. Entonces tenemos que el factor integrante es e a la x al cuadrado.
Ese factor integrante lo tenemos que multiplicar en ambos lados de la igualdad de la ecuación. Entonces tomo esta ecuación y lo multiplico por e a la x. Lo multiplico ahí y en el otro lado de la igualdad. Bueno, luego que hice esto, vamos por esta parte. Vamos por acá. Por ahí vamos. Entonces, fíjense que lo que habíamos dicho de que este corchete era el desarrollo de la derivada de una multiplicación de dos funciones. Bueno, y acá ocurre lo mismo. Exactamente lo mismo. Es decir que yo aquí voy a tener de aquí, yo voy a tener por un lado y, porque, ops, esto se me va a complicar así. Ahí está. Bien. Por un lado, fíjense que si yo tomo esta multiplicación y la derivo, aplicando la regla de derivación, tengo por un lado acá la función solita por la derivada de la segunda, más esta primera derivada, que es x cuadrado de x2x, hasta ahí es la derivada, por la segunda sin derivar. Bien, ahora para resolver esto, lo que tengo que hacer es integrar ambos lados de la igualdad. Bien, integro y luego integro acá también. Con respecto a x, vamos a hacer diferencial. X no me deja ingresar, ahí está. Diferencial de x. Bien, entonces en el primer lado de la igualdad, al integrar la derivada, me va a quedar solamente lo que está dentro del corchete, que es e a x al cuadrado por y. Y veamos en el otro, fíjense que tenemos e a la x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman, al sumarse me va a dar igual a 0. O sea que me va a quedar 2. Me va a quedar 2 integral de x diferencial de x. X diferencial de x. Y eso no es otra cosa que x al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a x al cuadrado más c. Bien. Y por último, a mí lo único que me interesa es y, no me interesa el producto. Entonces, esto es... Entonces, esto pasa para el otro lado.
Bien. Y ahí con signo negativo. Y listo. Y ya tengo la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Bueno, y ahora dejamos por este tema por hoy. Entonces, para finalizar, tipos de ecuaciones diferenciales vistas es de variables separables, homogéneas, exactas, no exactas y lineales. Y con eso terminaríamos por la clase de hoy. La próxima vamos a ver algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en problemas para ver realmente cómo nosotros podemos utilizar estas ecuaciones diferenciales en aplicaciones que se dan en la vida diaria. Listo, nos vemos en la próxima.